Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar. Por favor, vayan abriendo el RStudio para empezar y abran el mismo proyecto. Si no, ya ahorita les voy a dar el que yo he estado trabajando y ustedes lo pueden clonar si no hicieron la práctica anterior y pues va a tener justamente hasta donde yo me quedé. Entonces no habría problema porque pues tendrían todo el material, ¿no? Entonces, primero les quería mostrar en lo que van haciendo eso, una imagen que les debía para que ustedes vean cómo es que todas las distribuciones se van relacionando con la distribución normal. Si ustedes ven la distribución normal está aquí al centro. Y aquí dice que, bueno, que hay unas líneas que nos dicen que son algunas transformaciones y casos especiales que nos van a permitir que éstas se comportan como una normal, o bien lo que están como con rayitas así punteadas es porque cuando nosotros, y ustedes van a ver de que existe esto que n tiende al infinito, entonces ahí lo lleva una a la otra. Si ustedes se fijan, muchas distribuciones, por ejemplo, la gamma, la beta, la binomial, la Poisson, tienen estas rayitas que me permiten a mí decir que en la medida en que yo aumente el tamaño de la muestra, pues cada vez más estas distribuciones se van a ir pareciendo a la normal. Entonces la normal es como la gran distribución que vamos a usar en estadística porque tiene esta característica que muchas otras distribuciones, al aumentar el tamaño de la muestra, nos va a permitir a nosotros acercarnos hacia la normal. Vamos a tener que hacer algunos supuestos para la binomial. Estos están muy bien explicados justamente en Mendelhall de qué condiciones vamos a necesitar para que la binomial la podamos usar como una distribución normal. Entonces, sería esta pequeña grafiquita, ¿no? Entonces, déjenme moverme para el RStudio Cloud. Ahí está. Y nosotros tenemos nuestro taller. Y aquí está nuestra práctica, ¿no? En la práctica pasada nos quedamos justamente antes de la distribución normal, entonces se pueden ir justamente acá y vamos a hacer esto de la distribución normal. Ahí estamos. Entonces, si ustedes abren su práctica o si clonaron mi proyecto, pueden abrir este de acá, el código R, y pueden correrlo todo, si ustedes desean, para verificar que tengan todo, aunque realmente no hemos instalado ningún paquete hasta el momento, ni hemos cargado demasiados objetos. Si ustedes se fijan, solo están los objetos de tirar dado y esto, que no los vamos a volver a ocupar. Y bueno, nos quedamos justamente en la distribución normal. La distribución normal también vamos a tener una función de densidad, una función acumulada, una función, digamos, inversa que me va a dar a mí las probabilidades y otra función que ustedes van a ver en muchísimos ejemplos, a veces, por ejemplo, los ejemplos que pasan de este sitio de DataBiz cuando ustedes llegan a RGallery, cuando el sitio que les puse para mostrar para mostrar los gráficos, si ustedes se acuerdan de este grupo, si ustedes se van, por ejemplo, a RGraph Gallery, van a ver que algunos empiezan justamente con hacer un data frame que viene de una simulación de datos. Entonces, ustedes van a encontrar RNorm como una práctica para tener datos. Bien. Voy a lanzar una encuesta para ver si ya todos están listos en RStudio para que empecemos. Perfecto.
Y entonces vamos a poner una cosa que diga distribución normal aquí. Y vamos a empezar a pedirle al programa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto, no? Nosotros aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener que poner estas cosas, si ustedes quieren, lo copian acá para llevárselo, porque va a ser importante el orden en que pongamos los parámetros en esta función, ¿no? Si ustedes ven, nos pide nuestro valor de X, el valor de mu y el valor de sigma. Acuérdense que los dos parámetros importantes en una normal es mu y sigma, ¿no? Entonces, es bastante lógico que nos pida justamente estos valores para que nosotros podamos hacer las cosas. En el caso que nosotros lo que necesitemos es la distribución normal estándar, pues ya sabemos que es 0 y 1, ¿no? Entonces, vamos a replicar aquí un par de cosas, ¿no? Supongamos que acá, como lo tenemos, me lo llevo para acá. Supongamos que tenemos una variable aleatoria que se distribuye como una normal. Acuérdense que estos dos colochitos significa eso. Con una normal de media 200 y desviación estándar 50. Pensemos que a lo mejor podría ser, ¿qué podría ser? 200, desviación 50, podría ser salario, el salario diario de algún profesionista porque está un poco alto. Entonces, supongamos que tenemos ahí el salario diario de 200 pesos con, o sea, está alto para los niveles de México, no es que esté alto porque esté alto, está bastante bajo, pero en México los salarios son bastante bajos. Entonces, supongamos que yo quiero calcular la probabilidad, por ejemplo, de que X sea menor o igual a 180. Esto significa que yo voy a acumular desde la izquierda hasta la derecha. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, bueno, voy a dar mi valor de X, voy a dar mi valor de mu y voy a dar mi valor de la desviación estándar. Y con estos valores a mí me da una probabilidad de 0.34. Si nosotros nos vamos aquí a la ayuda, vamos a poder, por ejemplo, y ponemos pnorm. Si ponemos ya sea pnorm o dnorm o cualquiera, nos van a salir siempre las 4. Entonces, si ustedes ven, aquí están los nombres de, de nuestros argumentos, ¿no? Y lo otro que nosotros podemos hacer es que si nosotros, si ustedes se fijan, los argumentos que están por default, en este caso, tienen que ver con la media igual 0 y la desviación estándar igual a 1. Es decir, que si ustedes no ponen nada, y simplemente van a tener que poner los valores de z porque por default está agarrando la media 0 y la desviación estándar 1. Entonces aquí esto nos da la acumulación de izquierda hasta 180, ¿no? Ahí está. Vamos a ver qué más le podemos pedir a esto, ¿sí? Entonces, si yo quiero en realidad la probabilidad de que X sea mayor a 168, por ejemplo, si yo quiero encontrar eso, entonces voy a decir, puedo hacer de dos, puedo decirle pnorm, pongo todos mis valores, como aquí yo quiero que acumule de derecha a izquierda, tengo que encontrar el complemento, ¿no? Entonces puedo ponerle 1 menos pnorm. Y esto me va a dar la acumulación desde 168 hasta el infinito. ¿Sí? O, si ustedes se acuerdan, vamos a poder utilizar también, voy a poner los mismos valores
Y acuérdense que yo puedo modificar que utilice o la cola más chiquita o la cola de la derecha, ¿no? Entonces, si yo le pongo no uses la cola izquierda, sino la cola derecha, entonces le tengo que decir lower tail igual a false y entonces me va a dar el mismo valor. Ahí está, 0.73, ¿no? Entonces, ya sea que encontremos a partir de los complementos o modificando la colita, nosotros vamos a poder encontrar las acumulaciones del otro lado, ¿sí? Y si nosotros queremos encontrar probabilidades que estén entre valores, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar la probabilidad de que alguien gane entre 150 y 168, vamos a, de nuevo, esto implica restar probabilidades acumuladas. Y entonces voy a restar siempre la mayor a la menor, ¿sí? Entonces voy a poner de nuevo todo esto, porque esto se mantiene, menos ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a restar la mayor porque está acumulando desde menos infinito es que no sé cómo poner el infinito. ¿Sí? Entonces, en realidad, ahí entonces me va a dejar de 150 hasta 158, ¿no? No hay una forma en que nosotros podamos poner esto con otras opciones, ¿no? Digamos, la otra calculadora probablemente a ustedes le guste más porque podemos ver hasta los gráficos, ¿no? Entonces, si ustedes, y esto no está en la práctica, para utilizar valores de Z, solo se ponen los valores de Z. Por ejemplo, la probabilidad de que Z sea menor que 1.96, que menos 1.96, pongo 1.96. No necesito poner más porque acá por default, si yo no le pongo la media y no le pongo la desviación estándar, entiende que le estoy pidiendo una distribución estándar porque está asumiendo que la media y la desviación estándar valen 0 y 1 respectivamente. Ahí está, menos, perdón. Ahí está. Punto 24.2, ¿no? Que era como uno de los datos que nosotros sabíamos muy bien, este 1.96 lo vamos a seguir utilizando un montón. Si yo quiero hacer binorm 1.96, me da desde menos infinito hasta el 1.96 y ahí me da 97.5, ¿no? Si yo quiero sacar cuál es el valor que está entre menos 1.96 y 1.96, la probabilidad de que, aquí voy a poner esta, la probabilidad, aquí sería la probabilidad de que Z sea menor que 1.96. Y si yo quiero encontrar
la probabilidad de que Z, de los valores que estén justamente entre menos 1.96 y 1.96, voy a hacer la resta también. Y acá entonces solo tendría que sacar 1.96. Miren, hoy que no quiero el punto, me sale la coma por estar utilizando el Google Sheets. Ahí está. Y ahí está el punto 95, ¿no? Entonces, así es como nosotros utilizamos en R esto. Probablemente pues nos vengamos acá después a hacer algunos ejercicios de inferencia y vamos a utilizar mucho el PNORM, ¿no? Sobre todo el PNORM y el QNORM. Veamos cómo se utiliza las probabilidades. Les voy a pegar todo esto, que por si no lo han copiado de allá. Ah, por ahí me puso Eric un infinito y no lo había visto. Entonces, ¿cómo sacamos las probabilidades, no? Las probabilidades las vamos a utilizar, entonces PNORM nos va a dar las probabilidades asociadas a X o a Z, ¿no? Y QNORM nos va a dar los valores de X o de Z cuando nosotros le damos probabilidades, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos estos mismos valores y asumimos que tenemos una distribución normal que tiene una media de 200 y una desviación estándar de 50, podemos preguntar qué valor está asociado con, por ejemplo, el 10% superior. ¿Quiénes serían los que estarían ganando? ¿Quiénes son el top del 10%, donde empiezan los salarios más altos, ¿no? Entonces, el top del 10% superior, y por eso teníamos que hacer ese repaso sobre medidas de posición, pues sabemos que el 10% superior es el percentil 90, ¿verdad? Entonces, lo que yo le voy a poner a PNORM, yo le voy a dar, si ustedes ven aquí, no pone X, sino una Q que viene de cuantiles, ¿sí? Entonces, yo le tengo que dar el cuantil y entonces voy a decir, bueno, yo quiero, entonces, QNORM, perdón, esta Q es de cuantil y yo le tengo que dar la probabilidad. Es de 0.9 y le voy a poner 250. Así de fácil me va a dar a mí el 10% superior. Entonces, si alguien gana más de 264 pesos, estaría en el 10% superior, ¿no? Voy a lanzar una encuestita de si quedó claro cómo usamos la normal y después voy a hacer un par de ejemplos más.
Ahí está. Tengo 19 votos de 25. Me faltan 3 votos. Entonces, PNORM, si no le digo nada, acumula de izquierda a derecha. Si yo quiero que acumule de derecha a izquierda, voy a tener que modificarle el argumento de la colita. Si yo lo que quiero es obtener valores de X o valores de Z, voy a tener que utilizar QNorm, ¿no? Si igual que PNorm, si yo a QNorm no le pido, no le pongo ningún otro valor, asume que la media es cero y la desviación estándar es 1. Entonces aquí me da valores Z, ¿no? Si yo no le especifico los valores asociados a la desviación estándar y la media. Y ahí está. Entonces es 1.28, ¿no? Ese es el valor de Z asociado con el 90%, con el percentil 90, o el valor que determina que alguien ya esté en el 10% superior, ¿no? ¿Sí? ¿Puede repetir eso último, por favor? Que si yo no le pongo los valores de la media, esta es la media y esta es la desviación estándar, ¿no? Entonces, si yo no se los incluyo como, si ustedes ven acá en el orden, o sea, incluso acá nosotros podemos poner que esta es la media y este es SD, por si ustedes necesitan ver exactamente. Aquí yo le di los valores de la media y la desviación estándar, por tanto, me da realmente el valor de X. Acá, si yo no le pongo esto, asume que yo estoy trabajando con una distribución normal estándar, porque asume que los valores de la media son 0 y de la desviación estándar es 1. Y entonces acá, si yo pongo esto, lo que me está dando es el valor de Z asociado al 10% superior de los datos, y ese es 1.28. Ah, ok. También podemos modificar las colitas acá, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir QNorm, si lo pongo igual que esto, mejor lo voy a escribir, pero si yo le pongo, si realmente yo quiero la colita superior, o sea, yo puedo ponerle lo superior, pero le tengo que poner que no me saque la cola, o sea, que ese 10% no es desde menos infinito hasta un valor, sino que es desde más infinito hasta ese valor. Entonces aquí, si ustedes le ponen esto, nos va a dar lo mismo, si ustedes ven, sigue dando 264, pero aquí le puse punto 10, porque yo aquí con ponerle que la colita ya no es la del lado izquierdo, sino del lado derecho, entonces él dice, ah, bueno, ¿cómo yo obtengo un área de punto 1 en la colita derecha? ¿A qué valor estaría asociado? Entonces, ahí me lo da, ¿no? Esto me da ¿sí? Y entonces da el mismo valor, ¿no? 264. Y que esto es también podemos modificarle la colita sin modificarle lo demás. Y aquí me daría de nuevo valores de Z. 1.28.
Bien. Bueno, vamos a continuar hasta ahí. Entonces, esto nos va a servir un montón ahorita que ya empecemos a hacer ejercicios de inferencia, porque nosotros vamos a poder, incluso, y es muy fácil en R porque podemos guardar ciertos objetos, podemos guardar, nuestros anchos de intervalo, vamos a poder hacer varias cosas que van a quedar guardadas como objeto y nosotros vamos a poder trabajar fácilmente con respecto a nuestros datos, ¿no? Entonces, hasta aquí quedó cómo vamos a utilizar la binomial y la normal. Sí, son las únicas dos, pero ya vimos que hay un montón de distribuciones, ¿no? No solo está la normal, sino que hay otro montón que probablemente ustedes, si siguen estudiando estadística, se van a encontrar con otras distribuciones, ¿no? Se van a encontrar que vamos a ir utilizando más. Nosotros, además de la normal y de la binomial, vamos a utilizar la chi cuadrado, vamos a utilizar la f, y vamos a utilizar, que no está acá, bueno, aquí está la distribución T de student. Esas son como las 5 distribuciones que nosotros vamos a utilizar en clase, pero si ustedes se fijaron, hay un montón más, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros sepamos cuáles son como los supuestos, cuáles son las características de nuestras variables aleatorias, y para saber qué distribución les quedan y cómo podemos modelarlas, ¿no? Eso es el asunto que nosotros vamos a utilizar. Bueno, vamos a continuar con la práctica que tiene un salto un poco cuántico porque nos vamos a ir a importación de datos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a importar algunos datos, ¿no? Si ustedes están trabajando desde acá, se van a dar cuenta que hay una carpetita que se llama datos y ahí viene varias bases de datos, ¿no? En diferentes formatos que vamos a ir importando, ¿no? En R, si ustedes se fijaron, acá tenemos objetos que son de diferente tipo. Acabamos de ver que podemos hacer funciones, que podemos hacer vectores de valores y vectores de valores que son muy, muy grandes, ¿no? Como el objeto que hicimos de 1.000.000 y de 1.000.000 de tiros de dado y 1.000.000 de moneda, ¿no? Todas estas cosas son objetos, ¿no? Hoy vamos a crear objetos que tienen estas matrices de datos, estas bases de datos, donde cada línea representa una unidad de observación, una unidad de registro, y vamos a tener columnas que representan variables. Entonces vamos a importar datos de otros formatos. Ustedes saben que casi siempre van, por ejemplo, hoy que estamos en un mundo donde se habla mucho de datos abiertos, un formato muy tradicional de datos abiertos, por ejemplo, es el separado por comas, el CSV. Hay formatos que tienen relación con los paquetes con los que son compatibles. Por ejemplo, podemos importar archivos de Excel, podemos importar archivos desde SPSS, desde Stata, todos, ustedes nombren el archivo y se va a importar a R. Probablemente los archivos que son de tipo más utilizado, incluso lo vamos a poder hacer por menú, pero en el caso de otros formatos, es probable que ustedes tengan que instalar un paquete específico para descargarlos, ¿no? Por ejemplo, los archivos TSV, hay archivos de JSON que también podemos importar de un montón de formatos. Entonces, ahorita nosotros vamos a importar archivos desde Excel, desde Stata, vamos a ver si logramos hacer el de SPSS, y desde Google Sheets, ¿no? Yo sé que ustedes, además con esto de la pandemia y demás organizaciones sociales, ustedes han estado haciendo muchos cuestionarios de Google Sheets, ¿no? Entonces, Google Sheets nos permite crear, o sea, cuando tenemos un formulario, pues esto se puede trasladar hacia directamente
un archivo de Google Sheets y ese lo podemos importar fácilmente. Entonces vamos a poner aquí importación de datos. A menos que alguien tenga alguna duda acerca de cómo utilizamos las distribuciones, la normal y la binomial, si no, ya pasamos a lo siguiente, a lo que sigue, muchachos. Bien. Vamos a empezar con los de Stata, ¿no? Porque, aunque no lo crean, es más fácil, ¿no? Y lo vamos a hacer de dos formas, ¿sí? Si ustedes se van aquí a datos, van a ver que los archivos de Stata siempre van a terminar con archivo .dta. Todos los archivos de Stata terminan en esa terminación, valga la redundancia, ¿no? Tenemos archivos .dta. Entonces, nosotros vamos a darle clic acá y vamos a ver que nos da dos opciones. Esto también funciona para los que estén trabajando quizás desde su R de escritorio. Vamos a tomar un bolsito. Entonces, cuando ustedes le dan clic, aquí dice directamente import dataset. O sea, ¿quiere usted importar este dataset? Y yo le voy a decir, bueno, está bien, R, ahí importa. Y si ustedes ven, entonces esto nos genera como un preview de cómo nosotros estaríamos importando la información. Aquí nosotros podemos revisar si las variables están como nosotros las queremos, si hay algún problema de codificación. Por ejemplo, a veces si usamos caracteres especiales, es probable que aquí veamos acentos que no se vean bien. Ese tipo de cosas podemos verlo acá y después revisar qué cosa estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros revisamos, decimos, sí, bueno, esto parece que sí. Esta es la base del ECOVID de abril del 2020, ¿no? Es una base súper chiquita porque es una de las primeras encuestas telefónicas que hizo INEGI durante la pandemia, ¿no? Hay ECOVID de mayo y de junio, pero son un poco más grandes. Entonces, como ustedes saben, las limitaciones que tenemos en RStudio Cloud, no les he actualizado los datos justamente por eso, porque esta es la más chiquita y sí es una base bastante manejable en RStudio Cloud, porque tenemos el problema en RStudio Cloud, acuérdense de la memoria. Entonces, si ustedes se fijan, ya aquí me dio el código y le doy import. Salud. 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 Gracias. Gracias. Me está cerrando la garganta y... Bueno, entonces aquí, si ustedes ven, está toda la información. Obviamente nosotros, cuando ya vamos a trabajar con una base de datos, tenemos que ir a INEGI y leer todos los documentos metodológicos, o sea, no nos vamos a poner a importar así nomás la base de datos. Pero bueno, si ustedes tienen un archivo de TA, así es como lo tendrían que hacer. Entonces, como yo lo hice a partir del menú, pues, si ustedes ven en la consola, me mostró ciertas cosas, o sea, hizo acciones que si yo estoy documentando, si se acuerdan que nosotros queremos que este código corra, ¿no? Entonces, yo tengo que dejarlo puesto en el código, porque si no, cuando yo lo corra, va a decir, después, yo no tengo ese archivo del que me estás hablando, entonces hay que dejarlo puesto en el código. ¿Y qué podemos hacer? Nos podemos ir a historia, ¿no? Y seleccionar justamente esas tres últimas acciones y ya les voy a contar qué está haciendo, ¿no? Acá, esto carga la librería Haven, que es que aunque nosotros ya la tenemos instalada, ¿no? Porque sí ya habíamos instalado este paquete en la primera práctica, entonces está cargando la librería. Aquí lee los datos. Y acá vemos los datos. Este view con B mayúscula, con V mayúscula, es bien troll eso porque es como de los pocos comandos que tienen mayúscula, entonces a mí me cae mal por eso. Entonces, si se fijan, hoy tenemos un nuevo objeto
¿Qué es una base de datos? ¿No? Tenemos 5.593 observaciones y 163 variables. Esta es una encuesta chiquita de INEGI. Si trabajáramos, por ejemplo, con la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, tiene como 300.000 casos. La ENIC igual, tienen, o sea, son unos tamaños de muestra enormes, ¿no? Aquí esto no lo podríamos hacer. Este view es como exactamente como si ustedes ven cuando ya tenemos objetos de tipo data, que ya no son valores, porque aquí teníamos solo enumeraciones, o sea, solo tenían como una dimensión. Acá ya tenemos objetos de tipo data, que quiere decir que tenemos filas y columnas. Acá como que solo teníamos una columna, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros tenemos entonces es este formato de tabla, pensemos, una fila, una columna, y tenemos entonces aquí como un pequeño loguito de Excel, que si le damos clic, lo vemos, y si vemos en la consola, es justamente ese view. O sea que darle aquí implica darle view, ¿no? Enséñame el objeto, ¿no? A ver, R, enséñame el objeto. Y aquí entonces yo veo, y aquí obviamente no puedo ver todo, ¿no? Incluso aquí nos va diciendo hasta dónde vamos viendo, ¿no? Aquí dice, bueno, yo le estoy enseñando la fila de tal a tal, ¿no? De la 19, de las 5.593 entradas, ¿no? Entonces, no vamos a poderlo ver todo porque está como muy grandote, ¿no? O sea, hay muchas filas y muchas columnas, pero podemos darnos una idea de cómo es. Esa es la forma 1 de importar. Voy a volverlo a hacer también desde menú. Voy a, si ustedes ven aquí en File, en el menú File, hay un Import Dataset. Aquí lo primero que nos va a preguntar, nos pregunta con antelación, porque no le estoy dando clic al archivo, entonces R todavía no sabe qué archivo va a importar. Entonces me pregunta, mire, ¿y de dónde es? ¿De qué tipo de archivo es? Un archivo de texto, que hay archivos que, por ejemplo, tienen terminación .txt o CSV, también se pueden importar de esa manera. Es un archivo de Excel, es un archivo de CPSS, es un archivo de SAS, que es otra paquetería estadística importante, o es un archivo de Stata. Bueno, es un archivo de Stata. Yo sé que es un archivo de Stata. Y entonces le voy a dar acá, buscar, me voy a ir a datos y voy a buscar el archivo que realmente sea determinación.dta. Entonces le doy ahí Open. Y si ustedes ven, esto es igualito a lo otro, ¿no? Le voy a dar Import. Ahí está. Maravilloso, ¿no? Me hizo exactamente lo mismo. Son incluso los mismos códigos, ¿no? Y podemos hacerlo también de otra manera. Podemos irnos aquí a ambiente, y si ustedes ven en ambiente, aquí a la par del disquetito, me aparece de nuevo un como loguito de un Excelito con una flechita, y esto de si quiero importar un archivo, y si yo le doy clic, de nuevo me dice, me pregunta primero por el formato, y le digo, bueno, es un formato de Stata, busco mi archivo, le doy Open, reviso, y le doy import. Si ustedes quisieran, por ejemplo, cambiarle el nombre al objeto, normalmente por default, R va a ponerle el mismo nombre del archivo. Aquí el archivo se llamaba Ecobit 0420. Le va a poner por default el mismo nombre, ¿no? Si ustedes quisieran aquí, por ejemplo, ponerle otro nombre, le pueden cambiar aquí otro nombre. Y ven, si le dan Enter, ya aquí también cambia todo esto, ¿no? Entonces, esto es útil por si ustedes quisieran ponerle otro nombre. Yo no lo voy a poner otro nombre porque en la práctica siempre va a estar como el COVID 0420, ¿no? ¿Qué otra ventaja tiene R? Y quizás esto sí es una ventaja frente a otros paquetes, es que también vamos a poder importar desde, y esto es muy fácil en Stata, no va a ser tan fácil en Excel, pero podemos poner la liga hacia el sitio donde esté alojado ese archivo, ¿no? Aquí, yo como lo subí al repositorio, tenemos un lugar donde esté alojado. Entonces, si ustedes están trabajando desde su
computadora y no tienen los datos a la mano, pueden utilizar esta liga. Vamos a hacerlo igual. Me voy a ir Import Dataset desde Stata. Y hoy, si ustedes se fijan aquí, en lugar de apretarle Browse, si ustedes ven es que aquí dice File o URL. Esto quiere decir que yo puedo poner ligas de Internet, pero yo me tengo que fijar que esa liga de Internet realmente termine con el nombre del archivo. Si tiene otra cosa aquí, significa que quizás es una cosa que está revisando los datos o algo así, pero no realmente lo está viendo. Entonces, ya una vez que yo coloqué la liga, le voy a dar Update. Y es exactamente lo mismo, nomás que hoy el read DTA, que es la función que me permite leer archivos que están almacenados con extensión DTA de Stata, ya no me busca un archivo dentro de mi proyecto, sino que lo está jalando directamente desde el sitio de internet, ¿no? Y entonces eso, ahí está. Pero ustedes necesitan el sitio de internet, ¿no? Yo porque lo subí, no a este repositorio. Ahí está. Voy a lanzar una encuesta de si quedó claro cómo importamos archivos desde Stata. Bien. Me faltan 3 votos. Y vamos a importar, bueno, vamos a revisar un poquito estos nombres, ¿no? Una cosa que también va a ser R, si por ejemplo nosotros tuviéramos un archivo que empezara con números, probablemente le ponga una X adelante, porque no le gustan los nombres de los objetos, acuérdense, y lo mismo va a pasar con los nombres de las variables. Si ustedes tienen una base de datos que empiezan con números, probablemente le va a poner una X también a los nombres de las variables. Eso es algo que ocurre. Vamos a ver un poquito, algo de esta base de datos. Esta base de datos no tienen, por eso vamos a importar otra base de Excel para hacer análisis cuantitativo entre variables cuantitativas, porque esta base de datos tiene muy pocas variables cuantitativas. Una de las pocas variables cuantitativas que tiene es la pregunta acerca de las horas trabajadas, que está codificada como la pregunta PE10-1, porque es la pregunta número 10 de la sección E de la encuesta. Entonces, nosotros podemos pedirle un par de cosas, ¿no? Hay un comando que vamos a ir utilizando a lo largo de la clase que se llama summary, que hace un resumen de algo, ¿no? Si nosotros le ponemos diferentes tipos de objeto o diferentes tipos de variables, nos va a dar diferentes resultados. Por ejemplo, si yo pongo summary de una variable cuantitativa, voy a poner el nombre de el objeto donde está mis datos. Ustedes ven, COVID 0420 es un objeto que ya es de tipo data, está aquí arribita. Cuando yo pongo número de peso, puedo entrar a esas variables y voy a poner P10-1, ahí la escojo yo. Y entonces me va a dar un resumen de esta variable, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí me dio el mínimo, el máximo y los valores perdidos. Y me da el primer cuartil, el tercer cuartil y la mediana y la media. Si ustedes se fijan, como esto se hizo en abril del año pasado, que estábamos en pleno encierro, ¿no? Tenemos unas jornadas que son, normalmente esto anda como por un promedio de 44 horas, 43. Y vemos que aquí la media y la mediana, pues sí está bastante reducida, ¿no? Entonces está bastante reducida la mediana, ¿no? Si ustedes se fijan, hay un valor máximo de 99, ¿no?
y hay ciertos valores NAs, ¿no? Nosotros tendríamos que ir a revisar si este 99 es realmente es un valor o es una codificación. En este caso es un valor. Pero a veces tienen que tener cuidado de si los valores son, en muchas ocasiones, ustedes pónganse en el lugar de INEGI, ¿no? INEGI contrata a ciertos digitadores, ¿no? Y empiezan y agarran y empiezan a digitar las respuestas, ¿no? Se hace una codificación de las respuestas y entonces el digitador o digitadora tiene que incorporar la información. Entonces, yo como persona que está controlando ese proceso, necesito saber si el digitador, o es que dijo, ay, no, bueno, si yo no digito cosas, pues entonces, pues me sale más rápido. Entonces, el digitador, si yo no pongo como trabas a la digitación, pues simplemente se va a saltar las páginas, ¿no? Y va a decir, no, pues no contestaron y ya. Entonces, normalmente los sistemas tienen candados de que no se puede pasar si yo no escribo algo. Entonces, a veces cuando las personas, por eso es que los no responde o algo así, a veces tienen un número, porque por sistema yo necesito que el digitador digite algo para pasar la pantalla, porque si no lo que yo estoy viendo es que a lo mejor pues el digitador le dio flojera y simplemente no quiso pasarlo. O sea, pónganse en el lugar del digitador, digitadora, que dice, bueno, me están pagando por cantidad de cuestionarios que ingreso, pues, y si yo puedo simplemente poner que no contestaron nada, entonces voy pasando las pantallas. Entonces eso pues no se estila, ¿no? Normalmente entonces, si el digitador ve que hay un blanco o algo así, tiene que ingresar algo y entonces normalmente es un número. Entonces ustedes van a encontrar que en muchas respuestas, por ejemplo, ya ahorita en los años de escolaridad, de repente ustedes encuentran un 99 años de escolaridad y seguí esta es persona que pasó desde que era bebé, está estudiando y nunca dejó de estudiar o qué ondas, ¿no? ¿Cómo tenemos 99 años de escolaridad? Es porque ponemos el 99 para que la gente, para que se salte la pantalla, pero realmente sabemos que el 99 es que no sabe, ¿no? Entonces, para que se pueda pasar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que revisar y casi siempre terminan en 99. Es como algo que a lo largo del mundo nos hemos puesto de acuerdo que los números más grandes van a estar asociados hacia esos valores perdidos. Entonces, siempre tenemos que revisar en nuestra documentación si ese 99 es un valor válido o no. En este caso, sí es un valor válido. Y acá nosotros tenemos valores que realmente están en blanco. ¿Qué pasa? En las encuestas hay dos tipos de valores perdidos. Uno es que la gente te diga directamente, no sé, o sea, mire usted cuántas horas trabajo, no sé. O una cosa es ese, pero hay otros en blanco de gente que nunca llegó a esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes van a llegar a la pregunta de cuántas horas trabajó en la semana? Pues los que trabajaron. ¿Yo para qué le hago perder el tiempo a las personas que no trabajan con un montón de preguntas acerca del trabajo? Entonces, si me dicen no trabajo, ¡pum! Salto a otra pregunta, ¿no? No le voy a preguntar cuánto tiempo trabajó, cuánto ganó, cuánto nada, porque ¿para qué? ¿No? Entonces, todos estos son probablemente personas que no llegaron hasta la pregunta de cuántas horas trabajar, ¿no? Entonces, si ustedes ven, esto es súper simple, pero ya nos da como bastante información. Yo ya sé que de estos 5.593, 3.131 nunca llegaron a la pregunta de horas trabajadas porque seguramente no trabajaron. Ahí está. Entonces, voy a lanzar una encuesta de si quedó claro esto del summary y de la codificación de las variables. ¿Qué le pasó a la encuesta? Como que volvió a salir. Bueno, nos vamos a ir un pequeño receso en lo que terminan
de responder las dos personas que me deben una respuesta. Y les pongo la musiquita y volvemos 10 con 12. Bueno, vamos a continuar. Skill Pulse me acuerda a mi juventud. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a sacar un par de gráficos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo? Aquí es para que ustedes le agarren cariño a R. ¿Se acuerdan que en nuestra hoja de cálculo teníamos que instalar este otro complemento para poder hacer los histogramas? Aquí solo ponemos hist y ponemos el nombre de la variable y ya nos da el histograma. Así de fácil, miren. Nos aparece ahí el histograma. Aquí es probable que a algunos les pueda dar algún error. Aquí depende, si ustedes tienen esto como muy chiquitito, esta parte de acá, y quiero hacer el histograma, me va a dar errores, porque me dice que no lo puede dibujar porque pues, este pedacito es muy chiquito. Me dice, oye, ¿con dónde quieres que lo dibuje? Y yo, no, bueno. Entonces, si ustedes hacen esto más grande, pues ya se ve. También podemos hacer un box plot. Y ahí nos da rápidamente el box plot. Ahí tenemos claramente que hay un par de observaciones atípicas cercanas a 99, ¿no? Que esas serían observaciones atípicas, ¿no? Y aquí tenemos la mediana y todo lo que ya sabemos. Una cosa interesante es que si ustedes le ponen un símbolo de peso, pueden entrar a otras cosas que tiene el objeto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si ponen stats, ahí está justamente el resumen de 5 números, ¿no? Acá está el 1, que es el valor mínimo del brazo, el 96, que es el valor máximo del brazo. Aquí está el cuartil 2, el cuartil 3 y la mediana, ¿no? Voy a ponerles esto también en... Esto no está acá. Bien. Y aquí es simplemente un pequeño spoiler de lo que vamos a ir haciendo con inferencia, ¿no? Ustedes ahorita escriban esto, luego vamos a volver sobre esto miles y millones de veces. Aquí es como nosotros vamos a ver la inferencia. Voy a poner un comando que se llama t-test, que es una prueba T. La distribución t-student, como ya les enseñé, que es una de las tantas distribuciones que cuando n se vuelve muy grande, se parece a la normal, ¿no? Entonces, en general, ustedes van a encontrar en los paquetes estadísticos que algunas estimaciones, si bien las estamos haciendo con la normal, empiezan con la prueba T, por si tuviéramos muestras chiquitas, ¿no? Ya sabemos que después se comporta como una normal y entonces nosotros vamos a poder tener acá esta estimación y ya justamente en la siguiente clase vamos a ver que lo que hoy vamos a tener cuando nosotros hagamos inferencia es justamente esto. Vamos a tener la media, que si ustedes se fijan, la media es igualita a la que nos salió en nuestro summary, 32.65, ese valor ya sabemos qué es, pero lo que hoy vamos a tener cuando nosotros hagamos inferencia es que vamos a tener un intervalo de confianza, es decir, un intervalo que me va a mí a mostrar los valores más probables donde esté mi parámetro en la población a partir de la muestra, ¿no? Y entonces aquí tenemos intervalo de confianza y ya luego vamos a volver muchísimo sobre estas otras cosas que están aquí arriba, que habla de prueba de hipótesis, un estadístico de prueba y un valor P. Pero ahorita ustedes ya pueden estar seguros de que eso es una estimación, ya es una inferencia. Vamos a tener un estadístico que proviene de nuestra muestra, que ya sabemos que es una de las tantas muestras posibles que nosotros tenemos, y
Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, a partir de esta muestra, yo puedo decir que el parámetro de la población está entre A y B. En este caso, entre 31.87 y 33.42. Entonces, ya no vamos a manejarnos únicamente con un valor específico de estadístico de prueba, sino a partir de intervalos de confianza. Y eso es algo que tenemos que empezar a utilizar más. Mucha gente toma muestras y cuando publican los resultados no ponen los intervalos de confianza. Y es como, bueno, si hiciste una encuesta, publica los intervalos de confianza. Ahorita van a ver que estamos en plena época electoral, muchas encuestas, o no es problema a veces de quién hace las encuestas, sino de quién hace la nota, que se les olvida que existe un intervalo de confianza, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo importamos desde Excel, ¿no? Desde Excel también lo vamos a poder hacer desde justamente desde el menú. Vamos a importar este archivo que se llama ICE 2018, que lo vamos a utilizar muchísimo para nuestro repaso de cuando hagamos variables cuantitativas. Ahorita tal vez nos quede un ratito para ver algo de las correlaciones y que esto ya quede listo y que terminemos nuestro análisis descriptivo. Entonces, igual de nuevo, vamos a ponernos a buscar nuestro archivo, vamos a que se llama ICE y le vamos a dar Import Data File, ¿no? Ahora, ustedes tienen que tener cuidado con los archivos de Excel. Los archivos de Excel pueden tener varias hojas, ¿no? Entonces, por default, R quiere leer la primera hoja. En este caso, la primera hoja no es el archivo de nuestros datos, ¿no? Este es un archivo que en realidad es como un pequeño diccionario donde me va mostrando a mí los indicadores y cómo fueron medidos. Entonces, yo no quiero la primera hoja. Por default, si ustedes ven, entonces me aparece aquí nombre y tenemos otras cosas que no teníamos cuando importamos desde Stata y entonces me dice aquí que yo puedo escoger la hoja que yo quiero importar. En este caso, yo quiero importar una hoja que ahí les puse que se llama, bueno, para importar. Esa es la hoja que sí vamos a importar. Vean cómo cambia y esto sí ya tiene cara de una base de datos donde yo tengo por cada fila tengo un estado, este es el índice de competitividad estatal publicado por el INCO y acá tenemos, por cada fila tenemos un estado, ¿no? Entonces ahí tenemos Aguascalientes, que se ve claramente, yo como esto tengo muy grande no puedo ver más estados, probablemente ustedes en su pantalla van a ver más estados. Entonces, acá también, si ustedes quisieran importar desde Excel y exactamente le podemos también decir el área de las celdas, ¿no? Ustedes saben que en Excel las filas tienen números y las columnas tienen letras, entonces podemos poner una celda hasta otra celda y hacer todo el cuadrado, ¿no? Si nosotros quisiéramos importar exactamente un área, también se puede, ¿no? Entonces, también acá nosotros vemos que, por ejemplo, acá región es un código y que está en tipo carácter, ¿no? A pesar de que son numéricos. Aquí nosotros podríamos cambiarle la naturaleza a este código si quisiéramos. En este caso no, porque nos va a servir para hacer otras cosas después. Y entonces le vamos a dar import, ¿no? Para los que tuvieron su cursito extra cuando hicimos algunos gráficos, ya conocen esta base porque esta base fue la que nosotros dibujamos algunas relaciones con Gigi Berni y Gigi Katz, ¿no? Entonces, de nuevo, como todo esto lo hice en menú, voy a robármelo de la historia y entonces veo que de nuevo son 3 comandos los que se realizaron. Uno que es cargar la librería que me permite a mí leer archivos de Excel, se llama readXL, y de nuevo aquí está una función que me permite a mí leer, ¿no? Y tiene un argumento que se llama sheet, que es hoja en inglés, para que yo elija el nombre de la hoja que realmente quiero importar. Y de nuevo, nuestro comando de view para que nosotros veamos nuestro archivo. De nuevo, podemos hacerlo también a partir de menú y poder irnos a Import Dataset
Excel, ¿no? Porque ahorita todavía no le he dicho yo qué archivo voy a hacer, entonces lo puedo importar desde acá. Voy a buscar mi archivo. Y de nuevo verifico que sea la hoja que yo quiero. Por eso este es plan con maña, porque ustedes saben que fácilmente podría haber movido esta hoja a la primera, pero no, yo lo que quiero es que ustedes se queden con la idea de que tenemos que verificar cuál es la hoja que queremos importar. Si ustedes ven aquí, me pone algo en rojito, que es cuando las filas están sin nombre. En este caso, esta base de datos no está completamente limpia, tiene un par de columnas vacías. Entonces, las importa, pero como no tienen nombre, las columnas simplemente se inventa un nombre, que en este caso es punto, punto, punto 102, porque es la columna 102, y punto, punto 105, porque es la columna 105, ¿no? Pero esas columnas están vacías, y eso aparece en rojo porque simplemente me está avisando cosas, ¿no? Acuérdense que R, al ser software libre, es muy, muy, muy dependiente del usuario y nos va a estar diciendo siempre muchas cosas, y no todo lo rojo realmente es un error, sino más bien advertencias, que estemos claros de que hizo algo que quizás no le habíamos pedido, ¿no? Y también podemos importar desde el ambiente acá. Voy a decirle import, pongo el formato, busco mi archivo, verifico que esté la hoja que yo quiero, que es para importar, import dataset, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta de si hasta el momento quedó claro cómo hacemos histogramas, boxplots y importamos desde Excel. Ahora, pensemos en el asunto contrario, que ustedes no están importando archivos, sino que quieren exportar archivos. ¿Sí? En el caso de Haven, que es la paquetería con la que nosotros podemos importar archivos desde SPSS y desde Stata, tiene diferentes comandos. Si ustedes buscan los paquetes, por ejemplo, yo busco Haven. Cuando yo reviso los paquetes, yo veo todas las funciones que existen. Nosotros utilizamos esta que se llama readDTA, que lee archivos, y tiene su contraparte que es writeDTA, ¿no? Esto lo que quiere decir es que nosotros también vamos a poder exportar archivos en otros formatos, y esto está bueno porque probablemente ustedes sean así como, que les dicen, ¿y ustedes en qué trabajaron? Y les dicen, yo trabajé en Stata. Y ustedes dicen, yo trabajé en R, y entonces lo tienen de dos, le mandan todo el ambiente a la persona que, con la que no sabe usar R, no, pues no, le van a tener que mandar la base de datos, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder también mandar archivos, y lo que necesitamos es que sean objetos de tipo data para mandarlos a otros formatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran, a lo mejor, writeDTA, ¿sí? Voy a escribir el nombre del objeto. A lo mejor ustedes quieren mandar esta base que estaba en Excel, ICE 2018. Vamos a poner el path, que es donde yo quiero que la guarde. Si yo quiero que la guarde en mi carpeta de trabajo, simplemente le pongo un nombre específico, y entonces yo a lo mejor aquí le puedo poner que esto es una exportación. Tengo que ponerle la terminación, o sea, yo estoy diciendo, si ustedes ven, es este objeto que se llama ICE 2018, lo estoy mandando a que se guarde como un archivo DTA.
En el caso de Stata, ustedes pueden elegir la versión de Stata, porque Stata tiene varias versiones, algunas más viejas, algunas más nuevas, o sea, se van a dar cuenta que el software propietario, incluso, aunque uno haya comprado alguna vez la licencia y uno estuvo trabajando con un Stata viejito, no se lee en un Stata viejito, no va a leer un Stata nuevo, o sea, imagínense, o sea, a ese nivel. Entonces, ustedes pueden cambiar aquí las versiones. Entonces, yo decir, bueno, ahorita van en la versión 17, guárdala en la versión 14, ¿no? Entonces, esto a mí lo que me va a dar es, me va a decir, o sea, toda esta información que está en este objeto, lo va a mandar a este archivo DTA que alguien que utilice Stata va a poderlo usar, ¿no? Entonces, si lo corremos, ahí me dice que tiene un error, que es muy sensible Stata a los nombres de los archivos, ¿no? Entonces, todas estas filas, estos nombres que tenemos en Excel están malos. Entonces, no me deja a mí utilizar esto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Vamos a utilizar una función que se llama clean names de Janitor, ¿no? Janitor nosotros no lo hemos cargado, entonces lo vamos a cargar. Janitor es una paquetería que vamos a usar tanto para limpiar nombres como para hacer tabulados, ¿no? Entonces yo le voy a decir, límpiame los nombres de esta variable ICE 2018, ¿sí? Vamos a hacer una cosa para que ustedes vean los nombres de ICE 2018. Vean cómo están los nombres, ¿no? Acá los nombres están con espacios, y si ustedes se fijaron cuando me dio el error en Stata, cuando lo quise pasar a Stata, ven que tiene como estos acentos, estas tildes medio raras. Entonces, a Stata no le gustan esos nombres. Entonces, para que ustedes tengan menos confusión con los nombres, o hay un comando en esta librería Janitor que limpia los nombres, ¿no? Probablemente también los que hicieron la práctica conmigo de Gigi Berni, sí vimos esto. En ese momento les dije, esto lo vamos a ver en clase, entonces háganlo, ustedes córranlo. Hicimos esta parte de limpiar los nombres, ¿no? Entonces, vean cuando limpio los nombres y le pongo names. Ya les pongo todo esto. Vean la diferencia, ¿no? Vean, hoy ya no hay espacios, sino que hay guiones bajos, no hay mayúsculas, no hay acentos. Entonces, esto es un nombre limpio. Por lo general, nosotros queremos este tipo de nombres en nuestros archivos. Si ustedes están haciendo su base de datos, intenten esto, o si no, utilicen este comando de que limpia los nombres de una base de datos, ¿no? Y hoy ya voy a poderlo mandar a Stata. Entonces, hoy sí ya no me va a dar error, o no debería. Quiero ver si igual lo hizo. Profesora, por ejemplo, a mí me salió que no existía. Supongo que es porque no tengo Stata y... Bueno, más bien a dónde exportarlo, ¿no? A ver, espérame. Veo algo en el chat. Dice... Adriana Rojas dice que si el intervalo de confianza es como el margen de error de los datos. Sí, así es. El margen de error es un tipo de intervalo de confianza, el 95%. Dice... y ya. ¿A ti te daba que no tenías que el ICE? Ajá, me sale, a ver, error, write, mi exportación, argumento que no, una user, argumento, algo así. Yo creo que es porque no lo tengo, supongo, a dónde exportarlo.
Vamos a poner el name repair. ¿Puedes mandarnos una foto para ver el error? Sí, se las mando al WhatsApp. Debería haber. Yo creo que lo que pasa es que los hogares, hay unos nombres muy largos. Si ustedes ven, estos son muy largos para Stata y no los quiere, entonces, pero podemos poner una cosa de reparar los nombres, ¿no? Entonces, pero no encuentro la, la función sería name repair. Pero no, este va a dar error. Sí, lo que no quiere es estos que son muy largos. O sea, igual podemos hacer con clean names, de hacerlos más cortos, los acorta. Más que no me acuerdo cuál es la función. Me pasa por salirme del... A ver, quiero ver si ya nos mandaron la foto. Ah, ahí creo que lo que pasó es que versión los citaste, lo pusiste en mayúscula. Ujú. Creo que también me faltó lo de Library Janitor, algo así, ¿no? Creo que todos esos no los puse. Numerales, creo que es. Bueno, si no podemos mandar pues el mismo de COVID, si ustedes quieren. Ya ahorita ya les doy este. El COVID 0420 la podemos mandar a un archivo de DTA. Y también hay un paquete, library, que se llama WriteXL. Este lo vamos a usar un montón. Sobre todo porque a veces ustedes, como les gusta más usar Excel, van a poder mandar quizás tabulados y cosas que ya hicieron en R hacia Excel, y entonces van a poder mandar estos archivos. Entonces, por ejemplo, este se llama, voy a cargar la librería, se llama WriteXL, y voy a empezar entonces a decir, escríbeme un archivo de XL, de tipo XLSX, y por ejemplo, esta ICE 2018, yo quiero que se llame
Por acá lo tengo. Pongo también el path, que es la ruta o donde quiero que se guarde, y voy a poner mi exportación .xlsx. ¿Sí? Entonces voy a tener un archivo que ya manda cualquier cosa, cualquier objeto de tipo data, yo lo puedo mandar a Excel, ¿no? Entonces, cuando hagamos tabulados y cosas así, va a ser muy útil por si ustedes quieren hacer o quieren trabajar ya después las cosas en Excel. Ya les voy a poner esto, todo esto acá. Y ya en la siguiente les digo cómo arreglarlo para mandar. Hay una manera en que podemos, tenerlo así. En el caso de la imagen que nos mandaron, versión lo tildaste. Y va sin tilde porque está en inglés, ¿no? Acá si yo pongo version, tiene que ser 14. Si ustedes ven, también los argumentos empiezan a autoescribirse en R, ¿no? Versión. Y ahí ya le pueden poner la versión compatible de Stata que quieren. Si quieren una versión muy viejita, si quieren una versión nueva. Y me dice que la 16 todavía no la aguanta. Entonces le digo, bueno, quédate con la 15. Ahí sí. No sé si ya con eso a todos les salió esta parte de exportar. Entonces, read, lee, es para importar. Write, exporta. No, desgraciadamente la exportación no se puede hacer con menú, ¿no? Sino que esto ya es como más avanzadito y sí me gusta siempre enseñarlo, aunque, digamos, en la práctica no lo vamos a hacer tanto, por si ustedes en el mundo real tienen que, les dicen, pásenme la base de datos, y ustedes así como, ¿cómo? ¿Mi ambiente? O sea, yo trabajo en R, ¿no? Y la gente así, ¿qué? Entonces, dice, no, bueno, sí, ¿en qué plataforma estás trabajando? Sí, yo te lo mando y ya le ponen. Hay un write-sab que les va a permitir también hacerlo en SPSS. Sí, los nombres no están limpios, lo que tenemos que hacer es acortarlos y se pueden acortar también con clean names, nomás que ahorita, no me acuerdo. Ahí está. Listo, entonces, hoy finalmente lo vamos a hacer desde Google Sheets 4, ¿no? Vamos a leer, aquí también, no se puede hacer por menú, entonces, pero ahorita que ya como que sabemos que read es leer y todas estas cosas, va a ser más fácil. Leer un Google Sheets. Tanto hemos trabajado en Google Sheets que cómo no vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, primero necesitamos cargar la librería Google Sheets 4, que no sé si la instalé. Sí, sí la instalé. Entonces, ustedes ya la tienen instalada. Si no, si ustedes ven acá, si necesitan instalarla, pues se instala de esta manera, ¿no? En este caso, como estamos trabajando en este ambiente que yo ya, en este proyecto que yo ya instalé todos los paquetes que vamos a usar a lo largo de la sesión, y necesitamos varias cosas acá. Necesitamos, si ustedes quieren, pueden revisar este archivo. Este archivo debe de tener permisos suficientes para que podamos entrar a él con alguna cuenta de nuestro correo. Si ustedes ven, esta es como una versión chiquitita del ICE. Ahí está, es una versión chiquitita del ICE que yo quiero que ustedes lean. Y lo que estoy haciendo acá, entonces, es que estoy nombrando un objeto que va a guardar lo que lee de este archivo, ¿no? Entonces, esto lo voy a correr y me va a pedir varias cosas, ¿no? Me va a decir que si le doy permiso, entonces le digo que sí, perdón, lo puse aquí arriba. Pongo en la consola un sí, y ahí me va a decir de que tengo que elegir una cuenta, o sea, tengo que darle permiso a Tidyverse para que entre y utilice mi cuenta de Google. Entonces yo voy a usar la de políticas y me va a decir que sí, le quiero dar permiso, y yo le voy a decir, sí, claro, éntrale, no hay problema, ¿no?
Y entonces me va a aparecer acá que tengo que copiar este código, incluso aquí me pone un loguito y le digo, está bien, lo copio y lo pongo en la consola porque aquí ya me está diciendo, mete el código de autorización. Ahí está. Y ya, entonces ya leyó este archivo, ¿no? Este es un archivo que les dije que es una versión cortita del ICE, ¿no? Que tiene 32 observaciones y 21 variables, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, y aquí les puse esto, ¿no? Este permiso solo se tiene que hacer una vez. Si yo, por ejemplo, quiero, cuando yo tengo abierta la sesión, si yo, por ejemplo, quiero volver a hacer esto, si ustedes ven, aquí ya no me preguntó nada, ¿no? Solo es la primera vez que yo tengo que autorizar, la primera vez en la sesión que yo tengo abierta. Ya una vez que yo tengo abierta, puedo volver a llamar el mismo archivo y probablemente pues voy a necesitar verificar, en este caso, este archivo de Google Sheets tiene todos los permisos, si ustedes ven, tiene los permisos para que cualquier persona pueda editar este archivo. Entonces ustedes tienen que verificar de que tengan permisos para entrar al archivo de Google Sheets que quieren importar. Voy a lanzar una encuestita para saber si esto quedó claro y en lo que nos quedan, que son 5 minutos, voy a hacer un par de operaciones con estas variables del ICE y del, para que veamos un poquito de esto último que estuvimos viendo acerca de la correlación. Solo déjenme checar si tenemos. Había una duda en WhatsApp, pero ya no mandó la otra foto. Y ahorita Marian pregunta que si puede repetir lo del código. ¿De qué código? Sí. Entonces, tenemos archivos que son de lectura, tenemos comandos que son de lectura, todos tienen read, y estos nos van a importar archivos desde otros formatos. Entonces, en este caso, yo, de la librería Google Sheets 4, hay un comando que se llama lee la hoja, ¿no? Y yo le tengo que dar la liga de mi archivo, ¿no? Que es este de acá. Ustedes lo pueden ver acá y está en la práctica. Si ustedes quieren verificar que ustedes tienen permiso a ese archivo, ¿no? Entonces, lo checo acá. Ahí está. No puedo repetirlo de ingresar el código porque ya no me va a salir, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo corran por primera vez en la consola, les va a pedir varias cosas. Primero les va a decir de que les den acceso, ustedes le ponen sí, y cuando una vez ustedes le ponen acceso, automáticamente se les va a abrir una página acá donde ustedes tienen que ingresar con una cuenta de Google para darle permiso a Tidyverse y a partir de ahí les va a dar un código. Este código va a ser diferente, no les puedo dar mi código porque el código va a depender del código que ustedes tengan en su máquina, ¿no? Porque ustedes están autorizando su cuenta. Entonces, esto va a ser diferente para todos. Entonces, no les puedo dar mi código porque no les va a servir. Entonces, una vez que ustedes le dan acá que entran con una cuenta de Google, les aparece un código y ya después justamente después le va a decir que ustedes metan el código, ¿no? Y entonces ustedes meten ese código y ya a partir de eso ya van a tener y van a poder leer ese archivo de Google, ¿no? Le puse ejemplo de Google para que ustedes vean cómo podemos importar archivos desde Google Sheets, que yo sé que ustedes son una generación más de Google Sheets que de Excel, ¿no? Por eso he tenido que cambiar con los tiempos y también enseñar esto. Entonces, no sé, Marian, si te quedó claro que el código es especial para cada uno porque es el código de autorización que proviene de que ustedes le dicen a Google, a su cuenta de Google que pueden enlazarlo con esta API de Tidyverse. Y ya una vez que ustedes hicieron eso, si quieren volver si yo corro de nuevo esto, ya no me pide nada, ¿no?
El tidyverse, eso ya lo he explicado varias veces, que es un grupo de paquetes que utilizamos en R. Entonces, aquí es que le estamos dando permiso para que lea el archivo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver un par de cosas, ¿no? Estos archivos del ICE tienen puras variables, o sea, esto es lo contrario a la base del ECOBIT. Miren, aquí como en R nosotros podemos tener 3 bases en nuestro ambiente, tenemos un montón de tipos de objetos, esto lo hace como muy diferente, tenemos funciones, tenemos un montón de cosas. Entonces, esto lo hace completamente diferente a otros paquetes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un par de cosas antes de irnos. Vamos a sacar correlaciones. Si ustedes quieren sacar correlaciones, el comando es core y voy a poner el nombre de las dos variables y esto me da mi pie para hablar de otras correlaciones que no habíamos visto, sino que solo vimos la correlación de Pearson, ¿no? En las clases pasadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner ICE 2018, el nombre de mi variable. Por ejemplo, quisiera ver yo cuál es la correlación entre el nivel de homicidios y el nivel de pobreza, por ejemplo. Entonces, así de fácil. Ay, ¿dónde lo puse? Acá. Que yo como no puedo ver aquí todo porque lo puse muy grande. Entonces, si ustedes hacen esto, van a tener la correlación. La correlación es negativa, ¿no? Esto quiere decir que en los estados con mayores tasas de homicidio hay niveles menores de pobreza, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entre mayor pobreza hay menores tasas de homicidio, ¿no? Lo cual es un poco contraintuitivo con lo que algunas personas podrían pensar, ¿no? Entonces, podemos verlo de esta manera, ¿no? Esto nos da la correlación de Pearson, ¿no? Así de fácil nosotros podemos obtener la correlación de Pearson. Nosotros, si buscamos aquí en ayuda, acuérdense que siempre buscar la ayuda me habla a mí de buscar y decir, bueno, me dice aquí que yo puedo utilizar core y puedo decirle, ya vamos a hablar de esto del use, que se puede cambiar, y aquí hay un método, ¿no? Hay, además de Pearson, hay hay otras correlaciones de Kendall y Spearman. ¿Cuáles son esas correlaciones? Estas correlaciones tienen que ver con otros tipos de asociaciones. La de Kendall la usamos sobre todo cuando tenemos variables de tipo ranking o ordenaciones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una variable ordinal que querramos relacionar con otra variable ordinal o con otra variable cuantitativa, no vamos a utilizar la correlación de Pearson, sino que la correlación de Tau, ¿no? Es la de Kendall de Tau. Entonces la van a encontrar de esa manera y lo que hace es que intuitivamente la correlación de Kendall igual va a ser alta cuando nosotros tengamos clasificaciones similares, o sea que lo que va haciendo es como juntar entre pares como las ordenaciones entre las dos variables y entonces en términos de los pares que coincidan y que no coincidan, hace un número. No vamos a ver, pero ustedes tienen que saber que esto está completamente asociado hacia variables que son de tipo ordinal. Y vamos a tener otra correlación que es la de Spearman. La correlación de Spearman lo que evalúa no son necesariamente relaciones. Si la de Pearson nosotros sabíamos que nos medía la fuerza de la relación lineal,
La correlación de Spearman lo único que está buscando es que haya una relación monótona. Ustedes que han estado en relaciones monótonas, ¿qué es una relación monótona? Algo que no cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le importa a la correlación de Pearson? De que si es creciente, que siempre sea creciente. No importa si la relación es lineal o no. Si es decreciente, que siempre sea decreciente, ¿no? No va, la correlación de Pearson, si ustedes tienen cosas así, pues obviamente no, de Spearman no va a servir. Entonces, podemos comparar en este caso y después hacemos un pequeño gráfico para que ustedes vean cómo funciona esto y qué es lo que estamos viendo. Vamos a escribir otros dos códigos para comprobar los métodos. Solo ponemos el nombre. Y vamos a correr estos tres para que veamos las diferencias. Si ustedes se fijan, la de Kendall y la de Spearman dio muy parecido y más bajas que la de Pearson. Veamos entonces, con el comando plot, y simplemente plot, que es un comando listo también, nos está mostrando acá las relaciones, ¿sí? Asumió que homicidios iba en la X y que pobreza iba en la Y por el orden en que lo puse. Si ustedes ven, es muy cercano a cero, porque vemos una nube de puntos. La de Spearman logra hacer la de Pearson logra hacer como una línea recta, que no es tan clara cuando asumimos otros tipos de correlación. Entonces, ya con eso terminamos la sesión y vamos a la próxima semana a seguir trabajando en la inferencia y vamos a volver también a esta base de datos para hacer más análisis descriptivos y más ejercicios de inferencia que vamos a ir haciendo también utilizando ya las pruebas de hipótesis, ¿no? Voy a lanzar una última encuesta para saber si quedó claro esto último de la correlación, cómo se utiliza en R. Está fácil, ¿no? Está más fácil que meter funciones. Y ya en la siguiente les digo cómo se cortan los nombres y se hacen más chiquitos. Profesora, tengo una duda básica. Lo que pasa es que de la vez pasada que estábamos trabajando no lo guardé, no sabía guardarlo, entonces se me borró lo de la práctica anterior y solo tengo lo de esta práctica. ¿Cómo guardo lo de ahora? A ver, si estás trabajando, acuérdense que hay de dos, ¿no? Primero, si están trabajando acá, si ustedes vuelven a entrar a su proyecto, va a quedar exactamente como está. Si no, por cualquier cosa, ustedes pueden guardar su ambiente, ¿no? Y entonces se guarda el ambiente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que guardar el ambiente y el script. Entonces, esto es ambiente práctica 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces se guarda todo esto, ¿no? Entonces cuando ustedes, si por ejemplo limpian acá y quieren volver a llamar esto, pues abren realmente el ambiente, ¿no? Eso es una. Lo otro es que guardes esto, ¿no? Que guardes y como fuimos guardando incluso las cosas que hacíamos en menú, acuérdense de que yo puedo volver a aplicar el source y una vez que ustedes tengan todo esto, pues lo van a poder hacer, ¿no? Acá me está dando error de que no puede hacer esto. Nomás aquí tengan cuidado que cuando corran este Google Sheets les va a volver a preguntar las cosas si lo vuelven a abrir. Si ustedes quieren, yo ahorita puedo exportar este código y se los voy a subir ahí. Entonces yo lo bajo, o sea, si selecciono uno, le doy ruedita y le doy export, pues se puede descargar, ¿no? Entonces se los voy a poner aquí en el chat y se los voy a poner también en el chat de WhatsApp. WhatsApp, ajá.
lo que quiero es que, bueno, como yo tenía otra práctica 2, porque se imaginan que tengo un montón de práctica 2, ahí si quieren después le cambian el nombre. Y ahorita ya se los mandamos por WhatsApp también. Entonces ustedes ya pueden correr eso también. Si tienen la carpeta de datos, acuérdense que esto está en la carpeta de datos. Ustedes siempre pueden clonar también. Si ahorita quieren que su ambiente se vea igualito al mío, o sea, que ahorita ustedes tengan todos los archivos que yo tenga, también pueden clonar el proyecto con el que yo voy trabajando. Esto simplemente, ustedes les va a aparecer guardar una copia temporal. Lo voy a hacer yo en otro navegador para que se vea. Voy a entrar acá y entonces, si ustedes ven aquí, me dice copia temporal y me dice que está clonando el proyecto que es mío. Incluso aparece mi nombre acá, ¿no? Porque él lo está copiando del proyecto que yo tengo. Entonces, aquí está copiando todo, los paquetes, los archivos. Se puede tardar un poquito por eso y ustedes tendrían que darle copia permanente. Entonces, ya con eso creo que no deberías de tener problema de que se te hayan borrado cosas o que no tengas cosas. Gracias. Entonces aquí, si dice temporary copy, pues va a quedar temporal. Si ustedes quieren guardar, lo van a tener que dar así. No hagan esto muchas veces porque acuérdense que tienen un número limitado de proyectos y de espacios. Entonces, si van como copiándolo, pues vayan borrando el otro y no sé, descarguen sus cosas o algo así, porque sí, tampoco tenemos tanto espacio. Esta es mi cuenta gratuita, entonces ustedes ven ahí. En la otra sí tengo más espacio porque es donde hago todas las cosas. Ahí está. Listo. ¿Alguna otra duda antes de que nos vayamos? Me parece que Gerardo había levantado la mano. Sí, Gerardo. Nada más era que en los plots hace diferencia especificar el método de la correlación o nada más se quedó ahí. No, porque los plots solo nos van a dar los dibujitos, ¿no? Ok. Sí. El plot solo me va a poner a mí las coordenadas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este estado tiene una tasa de homicidios de 20,000 por cada 100,000 habitantes y menos del 20% de pobreza, o sea, solo me va dando las coordenadas. Ya vamos a después hacer gráficos más bonitos. Este es un gráfico de base que no está tan padre como los gráficos de ggplot. Sí, ok, gracias. Acuérdense que cuando tenemos gráficos de base, van a necesitar que esto esté grande, porque de nuevo, si está chiquito, les va a dar error. El método aquí está mal, sí. No le tenía que poner método, tienes razón. Por cómo lo copié. Ahí está. Ahí sí. Tienen razón, el método lo puse mal. Ahí va, ese es el plot. Listo. Uy, ya son las 11, muchachos. Gracias y nos vemos entonces el martes. Bye, buen fin. Gracias. Gracias. Nos vemos, Maestra, nos buen fin de vemos. semana, bye. Gracias, profesora. Hasta luego.